Bienvenidos de vuelta a Contrapoder 3.0 con José Colina y Esteban Hernández. Y hoy vamos a conversar con Johan Herrera. Él es analista político y militar. Buenas tardes, Johan, ¿cómo estás? Buenas tardes, Esteban. Buenas tardes, Johan. Un placer tenerte nuevamente acá en Contrapoder 3.0. Bienvenido. Buenas tardes, José. Muchísimas gracias por invitarme. Bueno, Johan, fíjate que la semana pasada hubo una noticia que causó bastante de qué hablar, ¿no? Y es que hubo un tribunal que ordenó suspender las actividades de los militares estadounidenses en Colombia, ¿no? ¿Qué lectura le das tú a esto y además el trasfondo que hay tras esta decisión? Pues en realidad es una decisión que tiene que ser apelada, obviamente. Están primero frenando, coartando el accionar de las entidades militares en Colombia, que ellas como tal tienen todo el derecho a actuar dentro de su marco legal. Entre esos, pues obviamente están las colaboraciones internacionales como las que se tienen con el SOCSAUD de los Estados Unidos. Dentro de ese tratado se incluye que los estadounidenses pueden utilizar bases colombianas, así como nosotros los colombianos podemos utilizar bases en los Estados Unidos. En realidad es una decisión ridícula porque pues Colombia ha desplegado tropas en cualquier cantidad de países en el mundo. Hemos desplegado tropas en Afganistán. Yo a ustedes les envié algunas fotos que mostraban submarinos U-209 colombianos en Mayport, en Florida, en Jacksonville. Ha habido CAFIR C-10 colombianos desplegados en la base Nellis de los Estados Unidos. Han habido lanceros colombianos desplegados en el Fuerte Bragg. Ha habido incluso colombianos en Rusia que se enviaron para entrenamiento del Spetsnaz, que fue un acuerdo al que se llegó con Rusia luego de la operación Jaque. Ha habido tropas en Corea, ha habido tropas en Israel, están en la península del Sinaí, el Batallón Colombia sigue desplegado allá como parte del MFO internacional. Entonces no veo cuál es el motivo real por el cual se esté hablando como de intervencionismo yanqui o de cosas de ese estilo. Pero justamente, o sea, en base a eso, ¿por qué tú crees que ellos ordenan esta decisión? Si en Colombia están todas esas características que estás describiendo, ¿no? ¿A qué tú crees que se da esto? ¿Tú crees que hay algo, por ejemplo, político? Sí, claro, por supuesto. Para mí esto literalmente es la demostración de cómo las FARC han desplegado sus tentáculos. Esto es más una decisión política de la izquierda colombiana que otra cosa. Literalmente esas tropas jamás vienen a tener un actuar militar como tal, ellos no se despliegan con actuar militar, así como las tropas colombianas no se despliegan con actuar militar en los Estados Unidos. Ese es el acuerdo que hay con el SOCSAUD de los Estados Unidos. Asimismo, como cuando se habla de que en Colombia hay no sé cuántas bases norteamericanas, aquí no hay absolutamente ni una base norteamericana. Hay bases que pueden utilizar los Estados Unidos de América en Colombia debido al acuerdo que existe con ellos, así como los colombianos también podemos utilizar como se nos pegue la regalada gana. La única condición es que se avisa antes, así como los Estados Unidos acabaron de avisar en esta ocasión que van a desplegar ciertas tropas en Colombia. Nosotros les avisamos a ellos, vamos a utilizar la base de Nellis, por ejemplo, cuando ha habido los despliegues colombianos en los que se llevan los veteranos de la guerra de Corea a Corea, cuando hay ejercicios en los que los coreanos le rinden tributo a estos veteranos por haber luchado contra Corea del Norte y China en su territorio. Nosotros no pegamos el vuelo directamente Bogotá-Seúl, muchas veces utilizamos el aeropuerto militar de Nellis en Nevada como escala. Entonces, hablar de intervencionismo yanqui cuando ahí, por ejemplo, en las fotos se pueden observar los CAFIR C-10 colombianos en la base de Nellis, o se pueden incluso ver los Super Tucano, los AB-29 Super Tucano han estado en Canadá desplegados. Ha estado desplegado, por ejemplo, la RC-7 de agosto en la operación Atalanta, estuvo desplegado en el norte, en el cono de África, en operaciones antipiratería. Entonces Colombia ha desplegado tropas y maquinaria de guerra en muchísimos lugares del mundo. No veo por qué ahora, cuando se va a cumplir con un tratado internacional común y corriente que se tiene desde hace años con los Estados Unidos, prácticamente 20 años, desde el Plan Colombia existe esto. No veo por qué ahora sí se les da por decir que esto es una invasión norteamericana. Si esto es una invasión norteamericana, entonces los colombianos hemos invadido Rusia, los neogranadinos somos unos invasores porque hemos invadido Afganistán, hemos invadido Israel, hemos invadido Estados Unidos. Estos neogranadinos son malvadísimos, mire cómo metimos nuestros submarinos en Florida. Gente tan mala, ¿no? Por cierto, esto tendrá algo que ver, Johan, con el operativo antinarcóticos que se está desarrollando en el Caribe. ¿Tendrá algo que ver con eso? Porque la verdad es que no tiene sentido que un tratado o que un convenio bilateral, como lo explicabas, que tiene tanto tiempo, ahora lo quieran
deshacer de golpe y porrazo. ¿Tendrá algo que ver con el operativo antinarcótico del Caribe? Hombre, claro, siempre que haya un operativo antinarcóticos de alto calado, siempre va a haber alguna opción de la izquierda o de toda la gente que está untada en narcotráfico por pararlo o frenarlo. Así como se frenaron las fumigaciones con glifosfato, en la que se empezó a meter mucho mito que decía que el glifosfato estaba acabando con los cultivos campesinos, cuando pues, hombre, si el glifosfato en realidad está cayendo sobre los cultivos de coca, ¿por qué me vienes a decir que está perjudicando tu maíz y tu yuca ancestral? Entonces, ¿es que tienes la yuca ancestral debajo de las plantas de coca o cómo es la cuestión? No, en realidad esto es lo de siempre, más de lo mismo. Cada vez que hay un operativo antinarcóticos de alto calado, siempre va a haber algún tipo de oposición para frenarlo, mucho más cuando los Estados Unidos está interviniendo. Obviamente va a haber mucha más presión internacional de la izquierda internacionalista por querer frenar esta suerte de cosas, porque obviamente ellos saben que en cualquier tipo de ejercicio militar binacional, por ejemplo en RIMPAC, Colombia participó en RIMPAC, barcos colombianos, barcos norteamericanos y casi todo país de Latinoamérica que sea democrático envía sus barcos a RIMPAC. Se aprovechan todo ese tipo de ocasiones para analizar el espectro electromagnético, para mirar obtención de información, inteligencia, todo eso son ejercicios completamente normales. Entonces, obviamente, si ellos piensan que hay a futuro una invasión a Venezuela o algo similar, pues entonces les preocupará muchísimo. Yo no sé qué aparatos de alta tecnología tendrán entonces el régimen, la Estrella de la Muerte o quién sabe qué, que le preocupa tantísimo que se vaya a utilizar el espectro electromagnético dentro de una operación antinarcóticos. Para mí eso es solamente preocupante si ocultas algo. Es correcto, y por eso te iba a preguntar, ¿tú crees que dentro de esta decisión, obviamente sabemos que en los tribunales en Colombia, algunos tribunales están en manos de la izquierda, tenga que ver con la presión que pueda estar ejerciendo Nicolás Maduro, teniendo ese operativo antinarcóticos, porque recientemente uno de estos elementos del régimen, creo que fue Pedro Carreño, un imbécil que tienen allí, que no sé cuál es el cargo de él ahorita, creo que es diputado de la Asamblea Nacional Constituyente, sí, no estoy seguro. Él se paró en la frontera y dijo, mira, aquí están los soldados norteamericanos invadiendo o tienen ya a Colombia tomada y van a invadir Venezuela. Se paró diciéndolo y salió un video, por cierto, que lo presentamos en este canal. ¿Tendrá que ver algo Maduro con esta decisión que ha tomado este tribunal? Pues hay que entender que cuando hablamos de izquierda en este punto hablamos de internacionalista. O sea, eso no se puede descartar. Cuando es internacionalista estamos hablando no solamente de Nicolás Maduro y de toda la carramandada de simios detrás de él, sino que también estamos hablando de Nicaragua, estamos hablando de todas las conexiones internacionales de izquierda que hay, Argentina ahorita que está en manos otra vez de los peronistas. La izquierda en Latinoamérica dejó de actuar como hubs puntuales en cada país desde hace mucho tiempo. La izquierda latinoamericana viene trabajando a nivel internacional y como un conjunto conglomerado para atacar todos los puntos que requiere con toda su fuerza internacional. En este punto no es solo hablar del régimen de Maduro, sino hablar de toda la izquierda latinoamericana, el Grupo de Puebla, el Grupo de Sao Paulo, el ya pseudo extinto Grupo de Sao Paulo, porque a ellos se les cayó y se les fue errado. Muchas gracias a los bolivianos. Si yo pudiera, le regalaría un abrazo a cada boliviano, porque gracias a ellos Evo Morales cayó y eso fue una derrota enorme para la izquierda internacionalista. Es un voto menos en la ONU, es un voto menos en el Parlamento andino. Entonces, en la OEA también. Exactamente, aunque la OEA sí que está cundida de izquierda, es una cosa ridícula lo untada que está la OEA ahorita, es aterrante la verdad. Bueno, fíjate, también quiero hablar un poco, Johan, de la reacción que han tenido los políticos internamente con respecto a esta decisión. Correcto. Por ejemplo, y te pregunto porque yo no he visto nada en las redes, en las noticias, en las páginas, ¿hemos visto algún tipo de acción de rechazo en contra de esta decisión de los tribunales por parte del gobierno de Iván Duque, por parte de Uribe, por ejemplo, de María Fernanda Cabal? ¿Algún político o algún partido ha sentado posición al respecto? Pues como yo a ustedes les decía en entrevistas pasadas, es que la derecha en Colombia no existe. Sí. Literalmente todos estos políticos que acabas de mencionar, Esteban, es como cuando uno saca el café caliente, se lo olvida y se va, y cuando vuelve, ¿cómo está? Frío. Tibio. Frío. Exacto. Tibio. Puras reacciones tibias, es lo que uno obtiene en Colombia. Aquí el presidente debió haber puesto el grito en el cielo. ¿Acaso no se supone que él es el comandante en jefe de las fuerzas militares según nuestra constitución? ¿Qué clase de comandante en jefe de unas fuerzas militares permite que la rama judicial le coarte por completo el accionar de sus fuerzas militares? Eso raya en lo ridículo y en lo estúpido, honestamente. Y a mí como colombiano me ofende que mi sistema judicial esté actuando en contra de mis propias fuerzas militares que están para protegerme a mí, para proteger a mi país.
No, y sin los duda. tratados internacionales que firman ellos por conveniencia. O sea, es como, por ejemplo, Colombia es el único país de toda Latinoamérica hispanohablante, aparte de España, que es socio de la OTAN. Colombia es de ese calibre a nivel militar internacionalmente. Colombia es socio global de la OTAN, la Organización del Atlántico Norte. Colombia es un socio estratégico para la OTAN. Y está firmado, y desde el gobierno de Juan Manuel Santos, Colombia es un socio global de la OTAN. Confirma. ¿Cómo vamos a decir ahora entonces hablar de intervencionismo? Entonces Alemania a veces la pasa intervenida, porque allá hay un montón de tropas estadounidenses desplegadas todo el tiempo, porque justamente es un país que pertenece a la OTAN. Ahora, las tropas norteamericanas no vienen a Colombia por ser parte de la OTAN. Las tropas norteamericanas vienen por el acuerdo bilateral que hay con el SOCSAU. O sea, cuando ellos vienen acá y usan el fuerte de Tolemaida, para el que piden permiso primero, ellos primero se comunican con nosotros, dicen, oigan, vamos a utilizar el fuerte de Tolemaida para hacer ejercicios en selva, porque ¿cuántas selvas hay en Estados Unidos? Ninguna, y si ellos quieren realizar ejercicios en selva, pues van al lado de su aliado más cercano, que tiene una selva, y con el que tienen un acuerdo, Colombia. Podrían irse, no sé, a Indonesia, pero es que con Indonesia no está ese acuerdo. Entonces se vienen acá a Colombia, vienen a hacer sus entrenamientos, sus operaciones antinarcóticos, en las cuales están en todo derecho, porque los Estados Unidos mandan una enorme cantidad de dinero para operaciones antinarcóticos en Colombia, están en todo su derecho al pedir que por favor los dejen participar en las nuestras. Entonces honestamente yo no le veo patas ni pies a esto, es simplemente una jugarreta que nosotros nos hemos dejado meter el gol del intervencionismo, tanto de FARC como de su brazo político nos dejamos meter ese gol, y ahora nos están metiendo la mano en la rama judicial para poder utilizar nuestro país como ellos quieran, y es ofensivo. Yo creo que cada colombiano debería estar irritado al respecto. No, y tienes, lo dijiste muy bien cuando hacías la explicación, que así como Estados Unidos puede utilizar bases colombianas con previa autorización, los colombianos pueden venir a los Estados Unidos y hacer lo propio. De hecho, como bien lo mencionaste, pues se la pasan aquí haciendo entrenamientos, reentrenando, y toda esta situación pues que está clara que obedece a una jugada política de la izquierda, que sin duda alguna siempre está avanzando hacia lo que ellos quieren, que es desestabilizar y no tener ningún tipo de control, ningún tipo de muro de contención que les impida hacer lo que les da la gana. Hay una pregunta directa que tiene que ver con Venezuela. ¿Qué opinan los colombianos de Juan Guaidó? La verdad, el colombiano de a pie, como que el tema Guaidó se le enfrió hace muchísimo tiempo. O sea, el colombiano de a pie ya le dejó de interesar ese tema de Guaidó y la Venezuela. Aquí al colombiano de a pie lo que le interesa es ver que su país salga adelante del coronavirus, que su país pueda seguir creciendo a un ritmo del 4% como lo hacía en sus buenos tiempos, que haya una economía mejor. El tema Venezuela, en lo único en lo que se ve reflejado es en los migrantes que están en la calle, y que pues obviamente mucha gente algunos les molestan, a otros pues les preocupa, porque pues hay mucha gente que está en situación de calle, que no vive una buena vida, que debería poder ofrecérsele mejor empleo, tal vez más educación para los niños venezolanos que viven en Colombia. Entonces esos son los temas que le preocupan al colombiano de a pie. Para la gente que estamos un poquito más untados del tema y que vivimos pendiente porque conocemos cuál es la cuestión con Juan Guaidó es un traidor a la patria venezolana. Literalmente eso es Juan Guaidó. Juan Guaidó no es un personaje que uno pueda calificar como un venezolano de verdad, aguerrido y puesto en su sitio, como puedo calificar, por ejemplo, a los militares que en su momento defectaron tanto de la GNB como de muchas otras organizaciones y estamentos venezolanos, o ellos defectaron hacia Colombia y vinieron acá. De hecho, lamentablemente, cuando se creía que Juan Guaidó iba a ser un buen presidente para Venezuela, ellos le juraron hicieron el juramento de lealtad ante Juan Guaidó como presidente. Lamentablemente esas tropas que tomaron esa decisión en ese momento están como refugiados políticos ahorita en Colombia y están sin nada que hacer, porque literalmente son soldados sin patria, son patriotas sin un país. Muy lamentable lo que estás escribiendo, Johan, y esa percepción, déjame decirte que la compartimos muchos venezolanos también, porque es una oportunidad que no creo que se repita, por lo menos no en el término corto. Esperemos que me equivoque, pero bueno, una oportunidad de oro desperdiciada. Muchas gracias. Oportunidad hubo, lamentablemente, una oportunidad gigantesca que se dejó pasar y que por culpa de Juan Guaidó no se llegó a realizar. Un esfuerzo internacional gigante, 3 países que estuvieron involucrados como punta de lanza y otros 4 que estuvieron respaldando.
hace unos años se pudo haber logrado la liberación de Venezuela si tan solo Juan Guaidó hubiera decidido tomar la decisión de invocar el artículo de la Constitución que lo permitía. Así es, Johan. Así nos caigan encima, esa es la verdad. Esa es la verdad y bueno, por eso es que también estás aquí en este canal. Muchas gracias por habernos acompañado. Lamentablemente el tiempo se nos acabó, pero siempre un gusto conversar contigo, Johan. Muchas gracias, Esteban. Feliz tarde. Gracias. Era Johan Herrera, analista político y militar colombiano, que tiene mucha información y dice verdades que a lo mejor la gente no le gusta escuchar, pero que es la realidad. Esto ha sido todo por hoy en Contrapoder 3.0, el programa de la derecha en Factores de Poder, que definitivamente es el canal de la información, duélale que le duela. Nos vemos mañana.